Hola, muy buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelente, muy feliz de traerles aquí un nuevo video. En esta ocasión tenemos una mini PC de Asus, una opción muy singular que les va a encantar a todos, estoy seguro. Tiene un tamaño muy compacto y sin más vamos a verla. Muy bien, pues aquí tenemos ya la mini PC de Asus. Como podemos ver, es un diseño bastante compacto. A mí me gusta mucho porque es muy delgadita y muy elegante. Estoy seguro que a la mayoría les va a gustar. Y bueno, ¿para qué podemos usar esta mini PC de Asus? Bueno, pues la podemos utilizar, por ejemplo, para una pequeña o mediana empresa, para un uso hogareño, digamos para tareas, ese tipo de cosas también la podemos utilizar. Jugar algunos juegos simples, como ese tipo de juegos online como Candy Crush, ese tipo de juegos que se encuentran en la Windows Store. Ese tipo de uso puede ser muy bueno también en este equipo, y también para usos multimedia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una televisión que no es smart, podemos colocar una de estas al lado y podemos convertirla en una Smart TV en la que podremos, por ejemplo, navegar, incluso trabajar, o podemos reproducir nuestras películas en calidad Full HD sin ningún tipo de problemas y de una manera muy fluida. En su interior de este equipo nos vamos a encontrar con un procesador de la marca Intel. Es un procesador de 4 núcleos, en particular es el J1900, que tiene una potencia bastante buena para estos usos que ya les he comentado. Una particularidad de esta mini PC de Asus es que cuenta también con un chip de video de la marca Nvidia. Es un chip dedicado que cuenta con una memoria de 512 MB que nos va a ayudar para todo este tipo de tareas multimedia, como es la reproducción intensiva de video en Full HD. Lo va a poder mover sin problemas gracias a este chip que incluye. En cuanto a sus características, nos vamos a encontrar, como podemos ver aquí, con un lector de tarjetas SD y micro SD. Contamos con dos puertos USB 3.0, dos puertos USB 2.0. Aquí tenemos su conector para el micrófono y para los audífonos. Estas son sus conexiones de la parte frontal, pero en la parte trasera también vamos a encontrar aún más conexiones. Como podemos ver, aquí tiene su antenita que es desmontable. Esta es para su conexión a internet de manera inalámbrica. Sin embargo, también contamos con la conexión alámbrica para internet. Esto es muy útil, por ejemplo, en las oficinas, donde normalmente se utiliza el cable LAN porque es un poco más estable y rápido. En cuanto a las conexiones de video, vamos a encontrar que tenemos un puerto HDMI y un puerto VGA. Esto nos habla de que podemos conectar dos monitores en simultáneo, lo cual es muy útil, por ejemplo, para trabajar. Podemos conectar dos al mismo tiempo y utilizar el monitor extendido. Vamos a encontrar también dos puertos más en versión 2.0, y en esta parte de aquí vamos a encontrar la conexión donde se conecta a la alimentación. Otro factor importante en esta mini PC de Asus es su consumo energético, el cual es muy bajo, por lo cual vamos a poder ahorrar energía. Les pongo un ejemplo: si ustedes tenían computadoras normales en sus oficinas, si las cambian por estas mini PCs de Asus, vamos a tener un consumo energético mucho menor. Y por último, en la parte de aquí abajo encontramos el pequeño conector para el candado. Esto es para asegurarlas, por si las podemos poner en un lugar donde pase mucha gente, para que no puedan llevársela, digámoslo así. Algo singular también de esta mini PC de Asus es que esta misma base de aquí se puede retirar y cambiar por otra que nos permite ponerla en la parte de atrás de un monitor o pantalla de televisión, por lo que si la queremos poner totalmente invisible para la gente que la esté utilizando, podemos ponerla en la parte de atrás de la pantalla o monitor, y así nadie va a saber que tiene una mini PC conectada en su parte de atrás. Muy bien, pues como podemos ver, es un equipo bastante completo. En cuanto a las especificaciones de memoria RAM y disco duro, estas son personalizables, es decir, no incluye memoria RAM ni disco duro, pero ustedes pueden elegir las capacidades que ustedes deseen. Esto es bastante más cómodo y práctico, porque hay gente, por ejemplo, que la quiere con 4 GB de RAM, o gente que la quiere con 8 GB de RAM.
Bueno, pues en este caso ellos podrán elegir. En el caso del disco duro es exactamente lo mismo. En el caso de la RAM utiliza memoria SODIMM DDR3L, y en cuanto al disco duro utiliza unidades de disco duro de 2.5 pulgadas, es decir, como las que utilizan las laptops, o se le puede poner también un SSD, que sería muy conveniente para aumentar aún más su velocidad. Muy bien, pues espero que les haya gustado el video. Si les gustó, recuerden darle like y suscribirse al canal en la parte de abajo, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.